Hola a todos. Vamos a iniciar con el video explicativo para historia. Vamos a abordar lo que es temas del bloque 1, los primeros años de vida independiente, ¿sale? Al final, en la parte de los comentarios, voy a dejar en la parte de los comentarios del video voy a dejar el enlace para que puedan descargar el cuadernillo de actividades. Vámonos directo al cuadernillo para que veamos qué es lo que vamos a realizar en esta semana de actividades. Historia quinto grado, bloque 1, los primeros años de vida independiente. Dice ahí como un dato importante. Dice, te cuento que milenio, siglo y década son medidas de tiempo que se utilizan para abarcar diferentes periodos. Un milenio se forman con 1000 años, un siglo con 100 años y una década lo conforman 10 años. Como primera actividad que vamos a realizar, vamos a responder las preguntas de la página 14 de su libro de texto en su cuaderno, ¿no? Hay que dejar 3 renglones para anotar la respuesta a cada pregunta. Ahorita nos vamos a ir para esas actividades de la página 14 y nos vamos directamente al libro de historia y nos vamos a ubicar en la página 14, historia quinto grado. Bien, vamos a ver qué vamos a realizar para que ustedes vayan revisando las actividades. Bien, vamos llegando a la página 14 de nuestro libro. Es la imagen del bloque 1, los primeros años de vida independiente. Y aquí vemos la entrada del ejército de las 3 garantías, ¿no? A la Ciudad de México, ya cuando terminó la guerra de independencia. Acuérdense que pues, la guerra inició, la lucha por la independencia inició en 1810 y pues, fueron prácticamente 11 años de conflicto, ¿no? De lucha armada. Y llegó a México, pues proclamó su independencia ya en 1821. Vamos a ver cómo se encontraba el país después de 11 años de conflicto. Bueno, ya estamos aquí en la página 14. Va a observar la línea del tiempo y el mapa histórico y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Entonces van a contestar en base a una línea del tiempo que más al ratito vamos a analizar y un mapa que viene también en la página 15, ¿no? Dice, de acuerdo con la línea del tiempo, primera pregunta, ¿en qué siglo inició la vida independiente de México? ¿Cuántas décadas abarcó el periodo que estudiarás en este bloque? ¿Y qué formas de gobierno hubo en este periodo? Identifica en qué años otros países invadieron a México. ¿Cuál era el sistema de gobierno en México cuando Texas proclamó su independencia? ¿Y cuál de los siguientes acontecimientos ocurrió primero, la intervención norteamericana o la llamada Guerra de los Pasteles? Para eso tenemos que considerar la línea del tiempo que viene acá abajo. Y aquí viene toda la información. ¿Sale? Bueno, aquí en mi libro pues abarca las 2 páginas que son la página 14 y 15. Bien. La primera pregunta, vamos a ver cómo la vamos a responder. ¿En qué siglo inició la vida independiente de México? ¿No? Vamos a ubicarnos. Independencia de México, 1821. ¿No? Fue el año que se proclamó
ya la independencia, ¿no? Acuérdense que la lucha por la independencia inició en 1810, cuando el cura Hidalgo y otros caudillos pues convocaron al pueblo al levantamiento armado en contra de los españoles. Entonces aquí tenemos la fecha, ¿no? Aquí tenemos la fecha de independencia, 1821. Entonces nos está preguntando no exactamente la fecha, sino en qué siglo, ¿no? ¿Y cómo vamos a saber en qué siglo? Hace rato ya leíamos en el cuadernillo un dato importante que nos dice que un siglo son 100 años, una década son 10. Entonces, para saber en qué siglo ocurrió este acontecimiento, pues tenemos que dividir 1821 entre de 100, ¿no? ¿Sale? 1821 entre de 100. Ahí se van a dar cuenta cuántas veces cabe 100 en 1821, ¿no? Y qué siglo va a ser, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Hacemos una división, ponemos 1821 dentro de la casita, dentro de la galera, y el 100 afuera. Entonces ahí se van a dar cuenta cuántas veces cabe, ¿no? Sin calcular números decimales, nada más la parte entera, ¿no? Fácil, nos damos cuenta que va a caber 18, ¿no? ¿Sale? 18 veces, 18 por 100 van a ser 1800 y van a sobrar 21. Entonces estamos hablando del siglo XVIII, ¿sale? Bien, ya le estoy dando la respuesta en esta pregunta. Ahora bien, ¿cuántas décadas abarcó el periodo que estudiarás en este bloque? Décadas, acuérdense que una década abarca 10 años, ¿sale? 10 años. Vamos a revisar la línea del tiempo. Y vemos que de 1820 a 1825 pues son 5 años, ¿no? Hasta 1830 serían 10, lo que sería que iniciando de 1820 a 1830 sería una década, ¿sale? Y de 1830 a 1840 sería otra década, ya irían 2 décadas. ¿No? De 1840 a 1850 serían 3 décadas. ¿Ok? Bien, entonces estamos hablando de que el periodo que vamos a estudiar abarca 3 décadas, ¿no? ¿Por qué? Porque una década son 10 años, les decía, ¿no? De 1820 a 1830 son 10 años, de 1830 a 1840 son otros 10, entonces ya son 2 décadas, y de 1840 a 1850 son 3 décadas. Ok, entonces estamos hablando de 3 décadas. ¿Qué formas de gobierno hubo en este periodo? Vamos a revisar la línea del tiempo. Aquí lo tenemos, hubo un primer imperio, hubo una república federal, aquí abajo aparece con unas flechitas rojas, verdes, hubo república central y volvieron a la república federal, ¿no? Que en un momento ya había existido ese tipo de gobierno. Ok, entonces, ¿qué formas de gobierno hubo en este periodo? Van a ponerla ahí: primer imperio, república federal, república y república central, ¿no? Esas fueron las formas de gobierno que existió durante este periodo que vamos a estudiar. Identifican qué años otros países invadieron a México. Vamos a revisar la línea del tiempo. Aquí hubo la guerra de Texas en 1836. Aquí está la primera intervención francesa, ¿no? Que fue, o guerra de los pasteles, que fue en 1838. En 1838, y la intervención norteamericana, que fue de 1846 al 48. Entonces, esas serían las, para darle respuesta a en qué años otros países invadieron México. Entonces sería en 1838,
cuando fue la primera intervención francesa, y de 1846 a 1847, que fue la intervención norteamericana. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a anotar aquí. ¿Cuál era el sistema de gobierno en México cuando Texas proclamó su independencia? Vamos a revisar la línea del tiempo. Guerra de Texas, 1836. Ok, entonces vamos a revisar. Y estamos viendo que era una república centralista. ¿Ok? Bien, entonces ahí lo vamos a poner en 1836, porque hasta el 35 era República Federal. A partir de ahí ya volvieron a la República Centralista. Entonces sería República Centralista. ¿Ok? República Central. 35, 36, porque del 35 al 45 fue República Central. Bien. Entonces, ¿qué forma de gobierno? A ver, ¿cuál era el sistema de gobierno de México cuando Texas proclamó su independencia? República Central. ¿Ok? Bien, dice, ¿cuál de los siguientes acontecimientos ocurrió primero? ¿La intervención norteamericana o la llamada Guerra de los Pasteles? Si nosotros revisamos la línea de tiempo, vemos que la Guerra de los Pasteles fue 1838, ¿no? Y la intervención norteamericana fue en 1846 al 48. Y aquí lo tenemos en las fechas. Regresamos, aquí está, miren, primera intervención francesa o Guerra de los Pasteles, que fue en 1838, y la intervención norteamericana de 1846 al 48. Comparando los años, vemos que fue primero la Guerra de los Pasteles, ¿no? Y posteriormente se dio la intervención norteamericana. Bien, ahora, de acuerdo con el mapa, vamos a contestar. Vamos a observar el territorio que llegó a tener México durante el imperio de Iturbide, que fue el más extenso, ya porque de ahí hubo, cuando se dio la intervención norteamericana, pues se perdieron Nuevo México y las Californias, ¿no? Anteriormente ya se había perdido lo que era Texas. Entonces vamos a revisar el mapa. Y si nosotros lo comparamos, dice ahí, compáralo con un mapa actual de México, pues vemos que ahí el territorio actual pues, es de menor extensión. Primera pregunta, ¿qué extensión tenía México al inicio de su vida independiente? ¿Qué cambió? ¿Qué permaneció? ¿Y qué estados reconoces en el mapa del imperio respecto de los que hay actualmente? Bien, vamos al mapa. En este mapa podemos apreciar que nuestro país tenía un extenso territorio que abarcaba Nuevo México, Texas, lo que son las Californias, todo lo que es Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Dice, durante el imperio de Iturbide, con la incorporación de las provincias de Centroamérica que acabo de mencionar, México alcanzó su mayor extensión. El águila coronada figuró como escudo en la bandera del imperio. Entonces era extenso nuestro territorio, y ahorita vemos que los límites están hasta Chiapas, ¿no? Ya Guatemala ya no está adherido a nuestro país, ni Nuevo México y California. Las Californias se perdieron con la intervención norteamericana, al igual que Texas, que se independizó,
se separó de México en 1836. Bien. Eh, Primera pregunta que tenemos ahí, ¿qué extensión tenía México al inicio de su vida independiente? La vamos a poner ahí, vamos a ponerle que este, tenía una extensión mayor, ¿no? Alcanzó su mayor extensión. ¿Por qué? Porque las provincias de Centroamérica como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, pues estaban incorporadas a nuestro país. Y al igual que Texas y Nuevo México y las Californias nos pertenecían. Ok, entonces, ¿qué extensión tenía México al inicio de su vida independiente? Tenía una mayor extensión, ya que las provincias de Centroamérica estaban adheridas a nuestro país. ¿Cuáles son las provincias de Centroamérica? Son Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Entonces estaban incorporadas a nuestro país, al igual que Texas, Nuevo México y las Californias. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Que actualmente los límites de México en lo que es la frontera sur están hasta Chiapas, ya Guatemala y los demás países de Centroamérica ya no están incorporados a nuestro país. Y en la parte norte, México, Nuevo México, perdón, Texas y las Californias ya pertenecen a Estados Unidos. ¿Sale? Entonces los límites están hasta Sonora, Chihuahua, Coahuila. Ok, entonces, ¿qué cambió? Que se perdió gran parte del territorio, se perdió las Californias, Texas, Nuevo México, ya no pertenecen a nuestro país, pertenecen a Estados Unidos, y las provincias de Centroamérica se separaron, ya no están incorporadas a nuestro país. ¿Qué permaneció? Los estados del centro siguen siendo parte de nuestro país, ¿no? ¿Qué permaneció? Pues Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, todos esos países siguen, Californias. Ahorita ya no, ya se dividieron, ya es Baja California Sur y Baja California Norte, Norte y Sur. Ahí antes nada más eran Californias, pero ahorita ya se dividieron. Entonces, ¿qué permaneció? Permanecieron algunos estados del norte como Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, California, la península prácticamente, ¿no? Y estados en el sur de Chiapas, Yucatán, que están incorporados a nuestro territorio aún. ¿Qué estados reconoces en el mapa del imperio respecto a los que hay actualmente? Pues ya mencionamos algunos. ¿Cuáles reconocemos? Pues Sonora sigue siendo Sonora, sigue llamándose Sonora. Nueva Vizcaína, ahorita ya es Chihuahua. Coahuila, Nuevo Reino de León, ahora ya es Nuevo León. Nuevo Santander, ahora es Tamaulipas. Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Guadalajara, esos estados no han cambiado sus nombres, siguen con los nombres que tenían en aquella época. México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, aquí por ejemplo Tabasco, aquí ya hay, no aparece, pero ya ahorita ya está, apareció toda esta parte de la península como Mérida y Yucatán, pero aquí ya está dividido Tabasco y Yucatán, ¿no? Que son los estados que actualmente existen, 31 estados, ¿no? 32, con la Ciudad de México, que antes era un distrito federal, pero ahorita ya es Ciudad de México, ya es parte de un estado, ya dejó de llamarse, el Distrito Federal, ¿no? Entonces son 32 estados. Algunos que cambiaron su nombre, por ejemplo California, pues ya le decía hace rato que ya se dividieron, ya es Baja California Sur y Norte.
y Nueva Vizcaya, que es Chihuahua. Nuevo Reino de León ya se llama Nuevo León, ya se actualizó su nombre ahí. Nuevo Santander también. Entonces son los que por ahí nada más cambiaron su nombre, pero los demás estados siguen siendo o siguen llamándose de igual forma, ¿no? Como aquella época. Entonces esos son los estados que vamos a anotar ahí, que hace rato ya mencioné: Sonora, Zacatecas, Guadalajara, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro. Bien, entonces para hacer estas actividades pues tienen que observar el mapa, ¿no? De igual forma, para hacer las actividades anteriores tienen que trabajar con la línea del tiempo que aparece acá, ¿sale? Entonces no está muy complicado, es cosa de analizar los recursos que ya tenemos aquí en nuestro libro. Vámonos a la siguiente actividad. Vámonos al cuadernillo y dice: escribe la fecha en que sucedió cada acontecimiento. Consulta las páginas 12 a la 15 de tu libro y después en la tabla ordénalos en orden cronológico. Ok, muy importante que leamos aquí el panorama que tenemos al inicio del bloque, panorama de estudio del periodo, ubicación temporal y espacial de los procesos del México independiente en la primera mitad del siglo XIX. Vamos a leer acá, dice: en 1821 México proclamó su independencia de España. En cuarto grado estudiaste los antecedentes y el desarrollo de dicho proceso. Ahora conocerás sus consecuencias inmediatas, especialmente los problemas que tuvo el país durante la primera mitad del siglo XIX. En este periodo hubo numerosos conflictos políticos que produjeron hechos violentos que a su vez dificultaron la formación de un gobierno estable, y por ello entre 1821 y 1851 nuestro país tuvo más de 20 presidentes. Como resultado, se afectaron otros ámbitos de la vida nacional, la economía se estancó, aumentó la inseguridad en los caminos y debido al descontento social se originaron rebeliones, sobre todo en los pueblos indígenas. En cuanto al territorio nacional, a lo largo de estos años hubo modificaciones de gran importancia cuyas consecuencias aún perduran. Durante el imperio de Iturbide, México tuvo una mayor extensión, era lo que veíamos hace rato en el mapa territorial, ya que había incorporado provincias de Centroamérica. En 1824 la división era de 19 estados, 5 territorios y se creó el Distrito Federal. Además, Chiapas se unió de manera definitiva a nuestro país en ese mismo año. Luego aconteció la separación de Texas en 1836. ¿Vale? Y por último, la mayor pérdida de territorio tras el fin de la guerra con Estados Unidos, que ahí fue donde ya se perdió lo que es las Californias, Nuevo México, en 1848. Ok, bien, entonces vamos, aquí hay algunos datos que nos van a servir para responder esas preguntas. Dice: inicia el imperio de Iturbide. ¿Sale? Entonces vamos a regresar al libro. ¿En qué año inició el imperio de Iturbide? Que fue ya en 1800, después de la guerra de la consumación de la independencia, ya inicia el imperio, ¿no? Que fue en 1822. Ok, entonces sería acá en 1822. Ahorita vamos a corroborar, no lo menciona acá. Ajá, bien. 1821, 1800. De acuerdo a la línea del tiempo, sería 1822, prácticamente, a 1825, me parece 24.
Ok, pero vamos a revisar bien las páginas que nos menciona para no estar por ahí titubeando con las respuestas. Ok, bien. Entonces vamos a revisar nuestro libro de texto. Sería 1821, 1822, prácticamente cuando inicia ya este, el Imperio de Iturbide, ¿no? La separación de Texas de México ya lo está mencionado por aquí, que fue en 1836, por acá está, miren, 1836, cuando ya se separa el conflicto, inicia, la guerra inicia en esa fecha, ¿no? La guerra de Texas, que fue en 1836. Luego dice ahí, guerra entre México y Estados Unidos. Ya por aquí lo tenemos también en la línea del tiempo. Hace rato ya ya lo analizamos, que fue en 1846 al 48, ¿no? Entonces vamos a poner aquí que fue la guerra de México inició en 1846. Chiapas se une a México. ¿En qué año ocurrió eso? Aquí. Eh, Dice, voy a leerlo. En 1824 la división era de 19 estados, 5 territorios y se creó el Distrito Federal. Además, Chiapas se unió de manera definitiva a nuestro país en ese mismo año. Entonces fue en 1824 cuando Chiapas se une definitivamente a nuestro país. Se llevó a cabo la Guerra de los Pasteles. Por ahí en la línea del tiempo ya también lo tenemos, que fue en 1838. ¿Ok? Se promulga la primera constitución política de México. Eso ya ocurrió en 1824. ¿Sale? Ahorita lo vamos a checar bien. Y había 19 estados y 5 territorios. Fue también ese mismo año. Aquí lo tenemos. 1824, la división era 19 estados, 5 territorios y se creó el Distrito Federal. Bien. Entonces ahí prácticamente estamos identificando algunas respuestas y aquí en la línea del tiempo también lo tenemos. Por ahí vamos a leer parte de... Aquí tenemos la Constitución. Miren, este dato interesante es, hubo diversas propuestas en la página 17. Hubo diversas propuestas sobre cómo nombrar a nuestro país tras conseguir la independencia. Anáhuac, América Mexicana y América Septentrional. Durante el breve gobierno de Agustín de Iturbide se le llamó el Imperio Mexicano, pero la Constitución de 1824 estableció el nombre de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la Constitución se promulga en 1824. Bien, vamos a analizar por ahí algo muy importante que se nos estaba escapando, que vamos a corroborar una respuesta para que ustedes por ahí no se queden con alguna duda. Aquí vemos que está la bandera en la página 21. Vemos que está la bandera del Imperio de Agustín de Iturbide, que abarcó de 1822 al 23, Museo Nacional de Historia. Bien. Aquí está la Constitución de 1824, que especificaba que en esa Constitución pues, quedó sentado lo de la división, ¿no? 19 estados, 5 territorios y el Distrito Federal.
Entonces, el inicio, bueno, aquí ya nos está hablando, Iturbide entró en conflicto con el Congreso y mandó encarcelar a varios diputados. Antiguos insurgentes como Guerrero y Nicolás Bravo se levantaron en armas. También una parte del ejército mexicano y las autoridades de varias provincias se declararon en contra del emperador. Finalmente, en marzo de 1823, Iturbide renunció a su cargo. Entonces ya fue cuando ya el imperio terminó, ¿no? Inició en 1823, en el 22, perdón, y terminó en el 1823. 1823, Iturbide renuncia a su cargo y abandona el país. Ok. Aquí tenemos la Constitución de 1824. Vamos a revisar. Otro dato importante. Aquí ya nos habla de parte de lo que es la guerra de los pasteles. De 1838 a 1839. Un dato importante también que se inició un conflicto con Francia. Desde su independencia, vamos a revisar la separación de Texas. Les voy a leer esta parte que es muy importante. La separación de Texas, al iniciar la década de 1830, la situación de Texas era preocupante. Año con año cruzaban la frontera miles de estadounidenses que se instalaban de forma ilegal en aquel territorio sin que el gobierno pudiera impedirlo. Los colonos desafiaban las leyes de la República y a las autoridades mexicanas, y muchos de ellos deseaban separar a Texas de México. Después lo consiguieron. A finales de 1835, el Congreso decidió convertir al país en una república centralista. Esto causó descontento a algunos estados y sirvió de pretexto a los colonos tejanos para consumar su propósito, así que se declararon independientes, argumentando que ellos habían jurado la Constitución Federal de 1824 y no estaban obligados a ser parte de un país que había cambiado su forma de gobierno. A principio, entonces, como les decía, con el tipo de gobierno que había cuando se separó Texas de México, pues era un gobierno centralista. A principios del año siguiente, el entonces presidente de México, Antonio López de Santa Anna, marchó al frente del ejército hacia Texas con la intención de someter a los colonos rebeldes. Tras algunos triunfos, fue derrotado y capturado en la batalla de San Jacinto en abril de 1836. Mientras estaba prisionero, firmó un acuerdo en el que aceptaba la independencia de Texas y ordenó la retirada de las tropas mexicanas. El Congreso se negó a aceptar este convenio y consideró que Texas continuaba siendo parte del país. El gobierno mexicano no tenía recursos para financiar una nueva campaña militar contra los separatistas. Finalmente los tejanos declararon su independencia y formaron una república, pero en 1845 Texas terminó por convertirse en un estado más de Estados Unidos, lo cual generó un conflicto entre ambos países. Ya en el 45, ¿no? Ya se incorporó Texas a Estados Unidos, pero la guerra pues inició en 1836. Bien. Estábamos acá con las actividades del cuadernillo. Les decía, inicio del imperio de Iturbide fue en 1822. La separación de Texas de México fue en 1836. La guerra entre México y Estados Unidos inició en 1846. Chiapas se une a México, por aquí lo veíamos al inicio. En la página 12
Chiapas se une a México, me parece que fue en 1800. A ver, aquí creo. Chiapas se une a México en 1825. Por acá lo tenemos. Chiapas se unió de manera definitiva a nuestro país en ese mismo año. A ver, leemos. Fue en 1824. En 1824 la nación era 19 estados, 5 territorios y se creó el Distrito Federal. Además, Chiapas se unió de manera definitiva a nuestro país en ese mismo año, se fue en 1824. Entonces, Chiapas se une a México en 1824, se lleva a cabo la Guerra de los Pasteles, que fue en 1838. Se promulga la primera Constitución Política de México en 1824. Y había 19 estados, 5 territorios, también fue en ese mismo año, ¿no? Porque en esa constitución quedó establecida esa división territorial en 1824. Entonces, ya que ustedes tienen las fechas anotadas, ustedes van a anotar aquí en orden cronológico. O sea, vamos a empezar de la primer acontecimiento, ¿no? Vamos a iniciar acá y vamos a anotar la fecha del acontecimiento. Por ejemplo, 1824 se promulga la primera constitución. En 1824 había 19 estados y 5 territorios y un distrito federal. ¿Ok? Y así nos vamos hasta llegar con la fecha mayor. Vamos a empezar de menor a mayor, ¿no? De la fecha menor a la mayor. De esa forma lo vamos a ordenar, ¿no? Primer acontecimiento. ¿Qué ocurrió después? Y finalmente, hasta llegar a el acontecimiento con menos años, ¿no? Más recientes. Ok, entonces vamos a ordenar de menor a mayor los acontecimientos, pero primero hay que escribirlos en la línea, ya que lo que tengamos acá, entonces escribimos los años y adelante escribimos los acontecimientos. Bien, dice, dibuja en tu cuaderno el mapa de la República Mexicana que se encuentra en la página 31 de tu libro. Entonces vamos a dibujar este mapa en su cuaderno y colorea de rojo el territorio mexicano que se perdió en 1848. ¿Vale? Entonces eso vamos a colorear. Abajo del mapa responde las siguientes preguntas. Bien. Nos vamos a la página 31 y vamos a ver ahí el mapa. ¿Cómo quedó? ¿No? La división territorial de nuestro país después del conflicto con Estados Unidos. Creo que es esta página. 31. Bien. Vamos hacia abajo, página 31. Bien, es este mapa que tenemos acá. Voy a poner aquí 120 para que se ponga un poquito menos. Entonces van a ponerle ahí el mapa, el título, La Guerra con Estados Unidos, 1846 al 48, que fue cuando ya culminó. Van a dibujar ese mapa. Así como está. Y con la simbología, mapa de las pérdidas territoriales de México de 1848. Entonces en su cuaderno lo van a dibujar y van a colorear de rojo el territorio mexicano que se perdió. ¿Sale? ¿Cuál es el que aquí aparece con verde? Territorio perdido aparece con verde, pero ustedes lo van a pintar con rojo. ¿Sale? Con rojo, por favor, que se perdió lo que es Nuevo México y California, ¿no? Lo que es Los Ángeles, San Diego, Santa Bárbara, todos esos estados. Entonces se perdió Nuevo México y lo que es las Californias. Entonces esta parte de acá arriba que aparece con verde, ustedes lo van a pintar con rojo y le van a poner aquí territorio perdido.
en la simbología y un cuadrito rojo. Ok, entonces el resto de los estados los pueden pintar así como está aquí en su libro, con color café. Ya que hayan dibujado ese mapa, abajo van a responder unas preguntas. Entonces, les repito, lo van a pintar de lo que está de verde con rojo, que es el territorio que se perdió, y los demás estados ya los pintan así como está ahí, con un color café. El océano Pacífico y el Golfo pues ya van de color azul. Abajo van a responder unas preguntas que vienen acá. ¿Qué estados se perdieron? ¿Cuántas décadas pasaron de la independencia de México hasta la intervención norteamericana? Bien, vámonos al mapa nuevamente. Y aquí vamos a anotar las preguntas, ¿no? ¿Qué estados se perdieron? Pues se perdieron, ya les decía yo, las Californias, lo que es actualmente Los Ángeles, San Diego, toda esa parte, y lo que es Nuevo México. ¿Cuántas décadas pasaron desde el inicio de la independencia hasta la intervención norteamericana? ¿Cuántas décadas pasaron? Acuérdense que la independencia se dio, el conflicto inició en 1810, pero ya la independencia se logró alcanzar en 1821. Entonces, de 1821 a 1846, ¿cuántas décadas hay? ¿Cuántos años? Hagan una pequeña resta, ¿no? Para que ustedes sepan, de 1800, porque el conflicto con Estados Unidos empezó en 1846, aquí está arriba, 1846, y culminó en 1848 con la pérdida de California, las Californias y Nuevo México. Entonces van ustedes a hacer una resta, ¿no? Si la independencia se dio hasta 1821, ¿no? De 1821 menos 1846, hacemos una pequeña resta. ¿Cuántos años son? ¿Cuántos años serían de 1821 a 1846? Hagan la pequeña resta y van a obtener el dato para que ustedes tengan ahí. 1846 serían 25 años, ¿vale? 25 años. Entonces, desde que se dio la independencia de México, que fue en 1821, hasta el conflicto armado con Estados Unidos, que fue en 1846, pasaron 25 años. ¿Ok? ¿Cuántas décadas son? ¿Cuántas décadas son? Entonces, acuérdense que una década al inicio lo veíamos son 10 años. ¿Cuántas veces cabe 10 en 25? Pues no, ¿no? Serían 2 décadas. 2 décadas. Y media, ¿no? Con los otros 5 años. Pero si hablamos de décadas completas, serían 2 décadas. Que sería igual a 2 décadas. Son prácticamente, ¿cuántas décadas pasaron? 2 décadas. 2 décadas y media, ¿no? Porque todavía hay otros 5 años de más ahí. 2 décadas serían 20 años. Bien, vámonos con la actividad 4. Completa la siguiente tabla con la información que se pide. Consulta la página de la 18 a la 20. ¿A qué problemas se enfrentó México después de su independencia? Aquí lo van a anotar. ¿Cuál fue el logro más importante al consumarse la independencia? ¿Cómo era la situación que prevalecía? ¿Cómo era la situación que prevalecía en las primeras décadas de la vida independiente? Ustedes, si quieren hacer en su cuaderno esta tablita así como está, utilicen regla para que salga bien bonita, bien trazada, o si no,
Ponen la pregunta y abajo escriben las respuestas prácticamente, ¿no? Escriben, dejan ahí unos 4 o 5 renglones para que escriban, porque pues, prácticamente son interrogantes que les vamos a dar respuesta. ¿A qué problema se enfrentó México? Hay que leer la página 18 a la 20 y vamos a encontrar por ahí la información que estamos buscando. Ok, bien. Entonces, es muy importante que nosotros leamos de la página 18, donde dice el título, el subtema sería México al término de la guerra de independencia. Hoy andamos muy arriba, vámonos más para muy abajo, perdón. Unos más hacia el inicio. Ya estaba en la página 15, me dice que en la página 18 empiece yo a consultar, que sería esta que viene acá. México al término de la guerra de independencia. La primera pregunta que tenemos acá es ¿a qué problemas se enfrentó México después de su independencia? Dice, y vamos a leer, la consumación de la independencia puso fin al largo periodo de dominación española y marcó el inicio de una nueva etapa en nuestra historia. Al separarse de España, México se convirtió en un país soberano, es decir, libre del dominio extranjero. Por primera vez los mexicanos hicieron sus propias leyes y eligieron a sus gobernantes, ¿no? Ya no dependían de España, del rey. Era una oportunidad para establecer un gobierno democrático, mejorar la economía y acabar con las injusticias sociales heredadas del virreinato. Acuérdense que nosotros estábamos prácticamente esclavizados por los españoles. Muchos compatriotas consideraron la consumación de la independencia como el inicio de un tiempo de paz y bienestar. Algunos incluso pensaron que la nueva nación estaba destinada a ser rica. Sin embargo, el país tuvo dificultades, ¿no? Que venían de una guerra, no había dinero. La economía estaba por los suelos. Fue el logro más importante al consumarse la independencia. ¿Cómo era la situación que prevalecía en las primeras décadas de vida independiente? ¿Y cómo se encontraba la sociedad en esa época? Son las preguntas que vamos a buscar acá. ¿Cuál fue el logro? ¿No? ¿Cuál fue el logro? Aquí ya nos está hablando de un logro. Si ustedes ya lo reconocieron. Al separarse, este fue un logro muy importante, al separarse de España, México se convirtió en un país soberano, libre del dominio extranjero, y por primera vez los mexicanos hicieron sus propias leyes y eligieron a sus gobernantes. Era una oportunidad para establecer un gobierno democrático y mejorar la economía y acabar con las injusticias sociales heredadas del virreinato. ¿Vale? Ese fue un logro, ¿no? Ese fue un logro que vamos a anotar aquí. México por primera vez era un país soberano. ¿Sale? Entonces aquí ya lo tengo anotado. Ese sería un logro importante que nosotros tenemos que anotar aquí. Bien. Vamos a anotarlo. Al separarse de España, México se convirtió en un país soberano, es decir, libre de dominio extranjero. Por primera vez, los mexicanos hicieron sus propias leyes y eligieron a sus gobernantes. Era una oportunidad para establecer un gobierno democrático, mejorar la economía y acabar con las injusticias sociales heredadas del virreinato. Ok, bien, ahí está. Bueno, y dice, muchos compatriotas consideraron la consumación de la independencia como el inicio de un tiempo de paz y bienestar. Algunos incluso pensaron que la nueva nación estaba destinada a ser rica. Sin embargo, hubo dificultades. Hubo muchas dificultades. La guerra, vamos aquí a la página 19, la guerra entre insurgentes y realistas había causado enormes pérdidas humanas y económicas. Durante los 11 años que duró el conflicto, cobró la vida de más de 500,000 de personas, arruinó a comerciantes, ¿no?
y agricultores, y causó la destrucción de numerosos pueblos, haciendas y minas. Debido a ello, la economía del país estaba muy debilitada. La hacienda pública tampoco tenía recursos, de hecho el gobierno nacional no tenía dinero. Entonces, ¿a qué problema se enfrentó México? Aquí va, es muy importante, ¿cómo se encontraba? Aquí está una respuesta. ¿Cómo era la situación que prevalecía? Bueno, aquí está. ¿Cómo era la situación que prevalecía en aquella época? Aquí ya tenemos una respuesta. Bien, ¿cómo era la situación que prevalecía en las primeras décadas de la vida independiente? Pues durante los 11 años que duró el conflicto cobró la vida de más de medio millón de personas, ¿no? Arruinó, arruinó a comerciantes, agricultores y causó la destrucción de numerosos pueblos. Esa era la situación. Haciendas y minas, debido a ello la economía del país estaba debilitada. La hacienda pública tampoco tenía recursos. De hecho, el gobierno nacional no tenía dinero. Ok, bueno, ahí estamos, ahí tenemos ya las respuestas. Dice, esta situación económica se sumó a otros graves problemas que había surgido desde los tiempos de la dominación española. México era un país muy grande y estaba mal comunicado, los caminos se hallaban en malas condiciones y abundaban los bandidos, la cual dificultaba mucho el transporte de carga y de pasajeros. Después de la independencia, la producción agropecuaria y la explotación minera disminuyeron en relación con las últimas décadas del periodo virreinal. Muchos campesinos producían solo sus propios alimentos. Esta agricultura de subsistencia era suficiente para sostener a la familia, pero no contribuyó al crecimiento económico del país. La disminución de la actividad económica afectó seriamente los ingresos del gobierno. Asimismo, debido a la desorganización, no existía una eficiente recaudación de impuestos. Y para pagar sus gastos, el gobierno se endeudó con prestamistas particulares y bancos extranjeros, lo cual generó graves problemas financieros y políticos. Bien, esos son algunos problemas que enfrentó México, ¿no? Aquí tenemos los problemas. Aquí tenemos los problemas. México era un país muy grande y estaba mal comunicado. Los caminos se hallaban en malas condiciones. Abundaban los bandidos, lo cual dificultaba mucho el transporte de carga y de pasajeros, ¿no? Ese es un conflicto, no había seguridad, un problema. ¿Qué más? La producción agropecuaria y minera disminuyeron. Por lo tanto, no había entradas de dinero. Disminuyeron. Entonces quiere decir que afectó la disminución de la actividad económica, afectó los ingresos del gobierno. No, no había recaudación de impuestos y por lo tanto se tuvo que endeudar el gobierno. Ok.
Bien, esos serían algunos problemas a los que se enfrentó nuestro país. La disminución de la actividad económica afectó seriamente los ingresos del gobierno. Asimismo, debido a la desorganización, no existía una eficiente recaudación de impuestos, y para pagar sus gastos el gobierno se endeudó y con prestamistas y bancos extranjeros. Ahí tenemos algunos problemas, ¿no?, a los que se enfrentó México. Esos serían los problemas a los que se enfrentó México. Ya estamos completando prácticamente la tablita. Y vamos aquí, dice... ¿Cómo se encontraba la sociedad en esa época? Vamos a ver cómo se encontraba la sociedad. Vamos al libro. Dice, por otro lado, la sociedad estaba dividida. En gran parte de la población era pobre, mientras que una minoría disfrutaba de abundantes riquezas. Más de la mitad de la población era indígena y padecía los abusos y la discriminación de otros grupos sociales. Las leyes creadas después de la independencia, lejos de brindarles protección, los afectaron de distintas maneras al favorecer que los hacendados y rancheros mestizos les despojaran de sus tierras. En lugares como Sonora y Yucatán se produjeron violentas rebeliones indígenas que duraron muchos años. Aquí no dice qué es la hacienda pública. Es una institución que recauda y administra el dinero con el que cuenta el gobierno y que emplea para pagar a los salarios de sus trabajadores, las obras públicas y diversos servicios necesarios en la comunidad. No, ahorita actualmente ya se llama Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es lo mismo, pero anteriormente se llamaba Hacienda Pública. Entonces la sociedad estaba dividida, pues había pobres y una minoría eran los hacendados. Hubo despojo de tierras. Bien. Ok, entonces la sociedad estaba dividida, pues gran parte de la población era pobre, ¿no? Mientras que una minoría disfrutaba de las abundantes riquezas. Más de la mitad de la población era indígena y padecía los abusos y la discriminación de otros grupos sociales. ¿De qué grupos sociales? Que los hacendados. Los hacendados y rancheros mestizos los despojaron de sus tierras. O sea, no, la ley no los protegía. En algunos estados como Sonora y Yucatán se produjeron rebeliones indígenas que duraron muchos años. Vamos a leer esta parte, que ya vemos de internos entre federalistas y centralistas. Bien, dice, además, después de la independencia, los grupos políticos del país entraron en conflicto a causa de sus diferencias de opinión sobre la forma de gobierno que debían establecer, la elección de presidentes y gobernadores, y por las reformas sociales que trataron de impulsar algunos líderes políticos. Como resultado de los desacuerdos en las primeras décadas de vida independiente se caracterizaron por la desorganización del gobierno, la guerra civil, la incapacidad para resolver los problemas económicos y la falta de unidad, que impidieron enfrentar con éxito las intervenciones extranjeras. Para mediados del siglo XIX, los ideales y proyectos de los impulsores de la independencia se hallaban en crisis. El México independiente era más
próspero y más justo que el antiguo virreinato? Una de las preguntas que se hacían. ¿Valió la pena separarse de España? Mucha gente de aquella época se hacía estas preguntas, porque no veían el cambio, ¿no? No veían el cambio, seguía habiendo discriminación, abusos. Bien, entonces ahí, ¿cómo se encontraba la sociedad? La sociedad estaba dividida, ¿no? Pues gran parte de la población era pobre, mientras que una minoría disfrutaba de abundantes riquezas. Más de la mitad de la población era indígena y padecía los abusos y la discriminación de los grupos sociales. Los hacendados y rancheros mestizos los despojaron de sus tierras. Entonces quiere decir que había dos grupos sociales en aquella época, los pobres y los ricos, ¿no? Los hacendados. Contesta la siguiente pregunta. La actividad 5. Voy a ponerla más para acá porque se movió mucho. Bien, ¿qué diferencias crees que existen entre la sociedad de los primeros años del México independiente y la sociedad actual? ¿Qué diferencias existen? Ok, bueno, en la, en la sociedad de los primeros años del México independiente, en la sociedad de los primeros años del México independiente, existían dos grupos sociales, o dos clases sociales, coma, la clase alta y la clase baja. Entonces nada más había dos clases sociales, o dos grupos sociales. En la sociedad de los primeros años del México independiente existían dos grupos sociales. La vamos a poner acá para no repetir la palabra clases, que es lo mismo. Dos grupos sociales, la clase alta y la baja. ¿Cuál era la clase alta? Los hacendados, ¿no? Los rancheros que eran dueños de las haciendas que habían adquirido a través del despojo a los campesinos, ¿no? Y los de la clase baja, los campesinos, los pobres, que no tenían cómo subsistir, terminaban trabajando en las haciendas. Esas dos clases sociales. Actualmente, ¿cuántas clases sociales existen? Pues antes no existía la clase media, ahora sí existe. ¿Cuál es la media? Pues ahí entramos todos los trabajadores, ¿no? Que no tenemos riqueza, que no podemos vivir holgadamente, pero tenemos una profesión con la cual podemos subsistir. Y existe la clase baja, que son los campesinos obreros, que también tienen que trabajar arduamente para poder llevar el sustento a su hogar, ¿no? Entonces, ahorita esa es la diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia existe? Que anteriormente nada más había dos clases sociales y ahorita ya hay tres clases sociales. Entonces, en la sociedad actual ya hay tres grupos sociales. Entonces, en la sociedad de los primeros años de vida independiente existían dos grupos sociales, la clase alta y la clase baja. Actualmente existen tres grupos sociales.
la clase alta, coma, media y baja. En la clase media o la clase media la integran los profesionistas. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar para avanzar por ahí con lo que estábamos haciendo. Nos habíamos quedado en... A ver, vamos a iniciar aquí. Vamos a minimizar. Okay. Vamos a checar por aquí, me perdí.